basándonos en la evidencia que tenemos y según las evaluaciones que han hecho los expertos de la evidencia, los criterios científicos de una pandemia han sido cumplidos. Por lo tanto, he decidido aumentar el nivel de alerta de fase 5 a fase 6, nivel de pandemia. El mundo en este momento se ve ante el comienzo de una pandemia de influenza en el año 2009. Evidentemente, ante esta situación no podemos ahora quitar la alerta epidemiológica. La vamos a mantener. Todavía no sabemos si varias semanas. Depende en mucho la evolución que sigamos teniendo de los casos. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues es un hecho, estamos frente a una pandemia, a la primera pandemia en los últimos 40 años reconocida ya formal y oficialmente por la Organización Mundial de la Salud. La directora general de este organismo internacional, usted lo escuchó, pues lo ha anunciado. La decisión se tomó después de una reunión del Comité de Emergencia y de consultas con destacados expertos en gripe, virólogos y funcionarios de salud pública de varias naciones y de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Sanitario Internacional, determinando que el virus es contagioso y se propaga fácilmente entre las personas y de un país a otro. Es parte de lo que dice este comunicado de prensa de la Organización Mundial de la Salud. Así que estamos en fase 6, la máxima posible de esta escala del Organismo Mundial de Salud para el tema de la pandemia. Y para hablar de esto, esta noche hemos invitado al secretario de Salud mexicano, al doctor José Ángel Córdoba Villalobos, a quien le agradezco que nos esté acompañando para conversar de esta situación. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo le va? Carmen. ¿Bien? Muy bien, gracias por la invitación. Pues al contrario, en términos prácticos, ¿qué significa que el mundo haya entrado en la fase 6 para efectos de este nuevo virus, del cual México, bueno, pues se ha convertido en referente obligado, no necesariamente para nuestra alegría, pero con una presencia internacional en términos informativos innegable? Bueno, mira, para nosotros realmente no cambia nada. Esto es, los aspectos de las 6 fases están técnicamente bien definidos. Y cuando hay una transmisión continua entre personas en 2 continentes diferentes y en uno de ellos en más de 2 países, en 2 países, ya hay criterios suficientes para señalar la fase 6. En este momento hay prácticamente en 4 de los continentes. Hay casos en Oceanía, hay casos en Asia, hay casos en Europa y hay casos en América. Entonces, técnicamente había criterios suficientes para poderlo determinar. Pero esto no es decir, fase 6 estás en la peor y sobre todo a ti, país X o Z, te voy a señalar. No, es para que todo el mundo ponga su máximo sistema de alerta para prevenir los casos, todas las acciones de mitigación y de prevención. El tema de fase 6 no se refiere al comportamiento del virus por sí mismo, sino a los lugares en donde se encuentra. Así es, y sobre todo a su capacidad de transmisión. Obviamente, por ejemplo, en el caso de la influenza aviar, ha habido casi 450 casos en países asiáticos, los últimos en Egipto, pero no ha habido una transmisión sostenida. Entonces, por eso es que allí no se ha decretado alerta pandémica. Hay fase 1 de prepandemia, en el caso de la influenza aviar, pero no se ha extendido porque no hay una transmisión continua. Ahora, cuando dice la OMS fase 6, involucra a todos los países, a un conjunto de países. ¿Para quién va el llamado? A todo el mundo. A todo el mundo. Ya no hay excepción. Ya no hay excepción. Y bueno, algunas de las cosas que señalaba la doctora Chan es la preocupación, sobre todo en muchos de los países en vías de desarrollo, que empiezan a tener los casos y qué evolución esto puede tener si no hay un sistema de vigilancia epidemiológica, de diagnóstico, que les permita contener esta amenaza. Lugares en los que se encuentra y capacidad de transmisión. ¿Quiere decir entonces en esta parte que el virus es más eficaz en su transmisión o qué? No, quiere decir que es eficaz en su transmisión. La mayor o menor transmisión depende de varios factores. Depende de las acciones que establezcas, como lo que hicimos aquí. 3 tipos de acciones: acciones de prevención y promoción,
para evitar el estarlo transmitiendo, el uso de cubreboca, el estornudo de etiqueta, el no saludo de mano, todo lo que establecimos. Segundo, acciones de distanciamiento social, porque cuando están más aglomerados hay más riesgo de transmisión. Y tercero, las acciones propiamente de atención médica, porque a una gente que trae el virus, está enfermo, le das el tratamiento, si se lo das pronto, él mismo ya no transmite. Entonces, estos tres aspectos son fundamentales y hay que tenerlos bien estructurados. Para entender qué significa tomar o no tomar medidas, ¿hay alguna idea, algunas posibilidades de saber qué hubiera pasado, para hablar del caso mexicano, qué hubiera pasado en términos de la capacidad de transmisión del virus conocida de no haberse tomado las medidas que se tomaron? Mira, hay un estudio muy interesante que hicieron los expertos de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Mújica, específicamente un peruano que estuvo con nosotros, y ellos son gentes que se dedican a hacer modelos de cómo se hubiera hecho la expansión de la epidemia. Él calculó, tomando como una epidemia de severidad moderada la de México, que si no hubiéramos hecho las acciones de distanciamiento social que se dieron en varios ámbitos, en escuelas, en comercios, etcétera, en lugar de haber tenido como hasta ahora 109 personas fallecidas, hubiéramos tenido 8.600. Muertes. Hubiéramos tenido, en lugar de 2.000 gentes hospitalizadas, 30.000. Y alrededor de 4,5 millones de consultas extras. 30.000 gentes en los hospitales nuestros sí nos hubieran puesto a batallar. Ahora, estamos frente a un número de muertos que en este momento asciende a ¿cuánto? 109. 109. ¿A un número de infectados por el virus ya seguro? 6.403. Y aquí llama la atención el tema del número de muertos porque en México se mueren más que en otros países con volúmenes, digamos, de infectados similares. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se mueren aquí? Mira, te voy a dar una explicación muy rápida. Estados Unidos lleva hasta ahora 29 muertos. Las gentes que murieron a partir o de inicio de síntomas, después de que supimos cuál era el virus, en México son 29. O sea, estamos igual. Después de. Lo que pasa es que antes estábamos luchando contra un virus que no sabíamos. Lo llamamos neumonías atípicas graves. Y allí pues te toma ventaja un microbio de estos que debilita en donde no tienes el conocimiento de qué medicamento utilizar. Una vez que supimos cuál era el virus, que empezamos a utilizar el medicamento, bajaron de manera contundente el número de muertos, de casos graves. De hecho, desde el día 31 de mayo, afortunadamente, ya no se ha presentado ningún fallecimiento. O sea que los que se murieron es porque no se sabía con qué enfrentar esa epidemia, ese virus no conocido. Yo creo que varios factores. Incluso la gente de OPS y OMS hizo estudios y el día 17, que fue la primera alerta epidemiológica, antes del 17 las personas tardaban entre 7 y 9 días en ir a ver al doctor. Después de ese día, 1.5 días. Segundo, aparentemente era una gripe como cualquiera. La mayor parte de las muertes son en los jóvenes. Entonces, hubo mucha automedicación. Un joven no se detiene ante una gripa. Dice, pues me tomo esto y el otro, y con la facilidad que hay de automedicarse. Y mejoraban, 2, 3 días muy bien, y al 6º día, pum, venían los síntomas de insuficiencia respiratoria, donde ya había que intubarlos, y ya es muy diferente el pronóstico. Y por otro lado, hay una teoría que desde el SARS, una doctora Wang citó, que es, en los jóvenes hay una respuesta muy exagerada a este tipo de infecciones. Se libera una gran cantidad de sustancias que se llaman citoquinas, y esto provoca inflamación generalizada y un desequilibrio de todo el organismo. Había casos con inflamación del corazón, del hígado, no nada más los pulmones, o sea, los pulmones era la parte más importante, pero de otros órganos vitales, incluso con daño renal, que no orinaban, etcétera, etcétera. Déjeme hacer una pausa, doctor, y regresamos con ello. Le voy a preguntar y me contesta, si le parece, después de la pausa, ¿por qué en los jóvenes se dan esas reacciones si ya lo saben? Ahorita regresamos. La directora general, hace un par de horas, debido a las características de la dispersión de este nuevo virus, decidió decretar la fase 6.
Ella misma señalaba que el mundo está enfrentando la pandemia de influenza 2009, que estaríamos frente a la primera pandemia de este siglo y en los primeros días propiamente de esta pandemia en muchos de los países. Ustedes saben que ya hay actualmente 74 países afectados. Te dan el apoyo, porque es un riesgo mundial. Regresamos, doctor. Brevemente, nada más para cerrar el tema de los jóvenes. Hablaba de una reacción muy fuerte entre los jóvenes cuando llegue este virus. Y yo preguntaba, ¿por qué? Es una reacción que se da de manera natural a este tipo de infecciones virales. Se vio en el SARS, que es una reacción exagerada, se llama hiperinmune. No solo